escucha? Sí, ya. Bueno, para mí el perdón de Dios es como la manifestación de la gracia que Él tiene para conmigo, en donde olvido todos los pecados que yo tengo y que soy merecedor, y me regala pues esa gracia y verme como si fuera, digamos, santo en sus ojos, ¿verdad? Amén, amén. Aló. ¿De dónde me ha sacado Él y por qué? Por eso estoy aquí, para alabarle, para glorificarle, porque ha hecho grandes maravillas en mi vida. Aló. Sí, sí. Para mí refleja el amor que Dios tiene por nosotros, que lo vemos muy enfocado en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel quien Él cree, aun siendo pecadores, tengamos la vida eterna mediante el perdón. Y un regalo un día como hoy, ¿a quién no le cae bien? Ah, ¿verdad? Entonces es recibirlo o, ¿Cómo y si dice? no le gusta, y si no lo quiere, No, yo a mí sí me gusta. está bien, pero la caja no está vacía, véalo. Ábralo, ábralo. Para el café. Ahora, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo soy perdonado. Muy bien, esa taza es para vos. Que Dios te bendiga. Muy bien. También gracias a mi esposa porque ella hizo la tacita y el diseño y todo para poderla tener hoy, ¿verdad? Muy bien. El perdón de Dios es un regalo. Eso es el perdón de Dios. Todas las respuestas fueron correctas. Todas la de Daniel, la de Gerardo, la de Chemita. Y sé que la que usted estaba pensando también era una respuesta correcta. Pero el perdón de Dios es un regalo. Hoy vamos a tratar de comprender ese regalo inmerecido, cómo recibirlo, cómo aceptarlo y cómo ese regalo transforma nuestras vidas. ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo que no esperaba? Bueno, hoy Gerardo sí. O un regalo que no merecía. Como el chiquillo al que le dicen, si ganas el sexto grado, te compro una bicicleta. Y resulta que no ganó el sexto grado, pero el papá siempre le regaló la bicicleta, ¿verdad? No se merecía el regalo, pero siempre se lo dieron. ¿Ha recibido un regalo así de alguien que solamente le ha dado a usted amor? Hoy vamos a hablar de eso.
de un regalo sumamente especial. No es algo que podamos comprar, no es algo que podamos ganar con ningún esfuerzo, pero tampoco fue gratis. Alguien tuvo que pagar por él, y un precio muy alto. Ese es el maravilloso regalo de Dios, y ese regalo es el mismo Jesús, quien nos ofrece perdón, paz y una relación eterna con Dios. Vamos a explorar qué significa ese regalo y cómo podemos vivir una vida que refleje nuestro agradecimiento por él. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:6-10, como lo dijimos, leo de nuevo para ustedes. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, eso tiene una implicación escatológica, pero no la vamos a ver acá. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la liberación de la culpa. Es la liberación del castigo que merecemos por nuestros pecados. Es una manifestación de la gracia y misericordia de Dios para que podamos entender realmente lo que es el pecado y por qué es importante recibir ese perdón. Para eso debemos ir al principio de la historia. Sí, la historia no comenzó en el Calvario. La historia comenzó con Adán y Eva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de ver 4 principios bíblicos. La dignidad del hombre, allá en Génesis 1:26-27. La depravación del hombre, Génesis 2:17 y todo el capítulo 3. La redención del hombre, en Génesis 3:15. Y luego nos vamos a ir hasta Efesios 1:6-7 y vamos a ver la restauración del hombre. Cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, ¿se acuerdan allá? ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan que Dios creó al hombre? El hombre no sabía qué era la desnudez, Eva tampoco, y Dios bajaba todas las tardes a tomar café y comer tamales con ellos, ¿verdad? Pasaba a tener comunión con ellos, directa, como un amigo. Pero un día, Adán estaba haciendo quién sabe qué, descuidó su relación con su esposa, llegó Satanás por ahí, engañó a Eva, y Eva desobedeció la única orden que tenían de Dios en cuanto a una prohibición. De ese árbol no van a comer. Y Eva comió. Cuando llegó Adán, Eva le dijo, oye, miras qué rico sabe esto. ¿Quieres probarlo? Ay, pero eso no es la cosa aquella que Dios dijo que no comiéramos. Sí, pero fíjate que dijo que nos íbamos a morir. Por allá llegó una culebrilla y me dijo que no nos vamos a morir. Y mira, yo comí y no me he muerto. Ay, dame a mí para probar también. Y entonces Adán llegó y comió. Se murieron. Ah, por ahí escuché la respuesta. Sí, físicamente no, pero espiritualmente sí. En ese momento quedaron separados de Dios y ellos lo supieron. Ellos lo supieron. No es algo que no sabían.
se dieron cuenta de inmediato. ¿Por qué sabemos que se dieran cuenta de inmediato? Porque cuando Dios bajó al huerto a buscarlos, ¿sabe qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse. Y Dios, quizá la historia se pone de manera que en nuestros términos humanos podamos entenderlo, porque Dios todo lo sabe. Entonces Dios baja al huerto y dice: Adán, Eva, oigan, aquí traigo café y tamales, ¿dónde están ustedes? No vamos a hablar hoy. Oigan, ¿dónde están? Como si no supiera dónde estaban, pero sí sabía. Y Adán y Eva estaban escondidos. Y como Dios insistiera en buscarlos, entonces Adán dijo: bueno, señores, que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos porque nos dio vergüenza. ¿Cómo? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Porque ese concepto no existía hasta ese momento. ¿Acaso me han desobedecido? ¿Acaso comieron del árbol que yo les dije que no comieran? Y entonces vino don Adán, hizo lo que todos los hombres hacemos, ¿verdad? La mujer que me diste. La mujer que me diste. No quiero ser causa de ningún divorcio, ¿verdad? Conste. Pero es que así pasó. Lea el texto bíblico, así pasó, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste me dio de comer y yo comí, ¿verdad? Desde entonces dicen que es una bronca rechazarle el almuerzo a la esposa, entonces hay que comer lo que ella cocina. Por dicha, mi esposa cocina delicioso. Y Dios vino y le preguntó a Eva: Eva, ¿qué has hecho? Y entonces Eva también halló a quien echarle la culpa. Es que la serpiente me engañó. Y allí aprendimos algunas cosas. Vamos a verlas por ahí. Vamos a verlas por ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahorita nos devolvemos tal vez. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo digno, tan digno que podía estar libremente en la presencia de Dios. Tan digno que Dios bajaba al huerto a visitarlo y a hablar cara a cara con el hombre. Cuando digo hombre, no me refiero a los varones solamente. Ahí estaba Eva también. Tan digno que era amigo de Dios. Tenían compañerismo. Pasen adelante. Que Dios les bendiga. Tan digno era el hombre que Dios lo visitaba, hablaba con él, se sentaba con ellos y conversaba en el huerto. Y posiblemente, no sé, la Biblia no habla de esas conversaciones, pero yo me imagino, ¿no? Oye, Adán, ¿cómo va el sembradío de uvas? ¿Ya terminaste de ponerle nombre a los animales? Hermano Augusto. Que tengo hace días, que dice que nadie ha visto a Dios cara a cara. Adán tampoco, o eso era una teofanía, o cómo está el asunto ahí. Pregunta de examen, ¿verdad? Muy bien. No estaba preparado para esa pregunta, pero voy a tratar de responderle algo. De todos modos, ahí tengo dos pastores que me pueden ayudar también con la respuesta. Ya uno me dijo que no. Yo hubiera dicho lo mismo. Muy bien. Recordemos que cuando Dios creó a Adán, Adán era completamente santo. ¿De acuerdo? Estaba vestido de la gloria de Dios, por eso el concepto de desnudez no existía. Entonces Adán podía estar en la presencia misma de Dios. Pero una vez que Adán pecó, ya no podía. ¿Me explico? Es mi pensamiento. La Biblia no lo aclara
ahí. Es mi pensamiento o mi interpretación. Que eso se refiere al hombre después de la caída y no al hombre antes de la caída. Hermano Marvin, tal vez usted nos pueda ayudar con alguna aclaración. Gracias por la pregunta, hermano. Que estábamos hablándolo precisamente con el hermano Rigo. La Biblia no dice que estaba Dios en cuerpo presente, era la voz lo que se oía, y ese era el diálogo que tenía con una voz que escuchaba, ¿verdad? Sabía que era su creador, pero no era que estaban ahí. Bueno, yo entiendo la analogía que usted pone para poder entender el grado de comunión, ¿verdad? Que había, pero no es que Dios se manifestó en persona. Las teofanías son precisamente eso y se ven más adelante. Correcto, No sé entonces si no mi hermano había una Rigo- manifestación física probablemente de Dios en el huerto. ¿Ok? Entonces creo que nos queda claro. Sí, bueno, el pastor tiene toda la razón. La Biblia no dice que lo vio, y la santidad de Dios es tan grande que nadie la vio. Solo Cristo ha estado con él, son uno solo, el Espíritu Santo. Amén. Pero como ser humano en ese momento él no lo vio. Tenemos un ejemplo muy parecido cuando ustedes se acuerdan de aquel hombre que caminaba con Dios, ¿verdad? Enoc. Él escuchaba la voz de Dios, oía pero nunca lo vio. A Dios lo vamos a ver, espero Dios, en un momento cuando estemos allá en la gloria todos. Creo que está esperando ese momento para que todos lo podamos ver, si podemos, ¿verdad? Todo está en nuestra vida, en nuestra relación con Dios aquí en la tierra también. Hermano, también tiene ahí un aporte. Sí, Génesis 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Entonces no es que Dios estaba físicamente como otro hombre, sino que su presencia, y oían su voz. Una vez hicimos esa pregunta en alguna parte y alguien dijo, bueno, es que la manifestación completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona tampoco nadie la ha visto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que esas respuestas nos ayudan. Hermano Chemita, y continuamos. Pienso yo que tal vez la respuesta, creo que sí, hablaban con el Señor directamente. Y yo lo veo desde el principio, digamos, en Génesis 1:27, cuando dice, y crió Dios al hombre a su imagen y semejanza. Cuando creamos algo, en forma natural de hacer nosotros alguna cosa, una pintura, o hacemos comida, hacemos las cosas de acuerdo con lo que le estamos haciendo, con ese amor y entrega en el diseño de algo, digamos, que vamos a diseñar, algún puente, construcción, alguna cosa. Entonces, vemos la manifestación porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso le daba al hombre, antes del pecado, esa relación directa. Hablar de tú a tú, Eric, como estoy hablando yo con vos, así hablaban, de frente a frente. Pienso yo que la respuesta la veo en 1:27. Ok, ahorita vamos a ver también qué se trata eso de imagen y semejanza, precisamente ahí en la gráfica está. Dice Génesis 1:26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahí vemos primeramente que Dios hizo un diseño original, ¿verdad? Ahora, el diseño del hombre es algo especial porque todo lo demás en la creación, Dios dijo, hágase y se hizo, aparezca y apareció. Pero en el hombre, Dios se tomó la molestia, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos nosotros, de con sus manos hacer un muñequito de barro, crear cada órgano dentro de ese muñequito,
y luego soplar en él espíritu de vida. Es decir, es una creación muy especial la que Dios hizo. Hay un Salmo 137, si no me equivoco, o 37, uno de esos dos, que habla del diseño que Dios hizo y cómo nos ve inclusive hoy en día, aún en el vientre de nuestra madre, en el momento mismo de la concepción, Dios está trabajando en la creación de ese ser. Algo maravilloso. Entonces, Dios hizo un diseño original con una dignidad dada por Él, con el propósito de tener comunión con Él y además de administrar o gobernar la creación que Dios puso a su cuidado, a cuidado del hombre. También formó un matrimonio. Le dio valor al hombre y valor a la mujer. Le dio interdependencia de sexos. Interdependencia es un término que se refiere a la dependencia recíproca entre seres humanos, ¿verdad? Dependemos el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Y si no, ¿qué será de nosotros sin ellas? ¿Verdad? Ya voy, Sofi. O también entre seres vivos, o a la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Ese es el diseño original de Dios. Adelante, un micrófono por acá. Dime, Sofi. También siento que es importante cuando, es que, ¿cómo decirlo de tal forma que me entienda bien? Cuando usted dice de dependencia del hombre y la mujer y viceversa, yo diría que es una dependencia sana, porque, bueno, me imagino que todos aquí sabemos lo que es una dependencia emocional, pero una dependencia emocional que no es sana, ¿verdad? Que es llegar al punto de, digamos, de no tener como esa independencia como persona, sino que estoy llegando a depender de una persona, pero para absolutamente todo. Del único que yo tengo que depender, digamos, en ese sentido yo diría, corríjame si estoy mal, es del Señor, obviamente, pero para, digamos, una dependencia obsesiva, pues no, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer y hombre, viceversa. No sé si me estoy dando a entender. Ok, ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Cuando hablamos de una interdependencia, es de la relación que existe entre el hombre y la mujer, que en un principio tenía un diseño perfecto y que luego de la caída se corrompió. Y ahí viene todo lo que vos decís de las dependencias que no son sanas, ¿verdad? O codependencia, que llamamos también. Ahora, en cuanto a la expresión en Génesis 1, 26 y 27, a imagen y semejanza de Dios, tiene diferentes significados. En la tradición judía y en el pensamiento cristiano. En la tradición judía, la expresión es un lenguaje figurado que significa que Dios le otorga al hombre un honor especial. La conciencia y la capacidad de hablar son la imagen de Dios que diferencian a los humanos de los animales. En el pensamiento cristiano, la expresión a imagen y semejanza de Dios significa que los humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, que nos hizo con una dignidad especial para poder estar en su presencia, más allá de si es una manifestación física o simplemente su espíritu, que creo que es más importante. Responsabilidad y capacidad moral. Sin embargo, la imagen de Dios se perdió parcialmente con la caída del hombre, y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, los humanos pueden nuevamente volver a tener esa comunión con Dios. Por eso Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero eso no es posible si antes no pasamos por el arrepentimiento, para ser restaurados espiritualmente por medio de Cristo Jesús.
también la expresión a imagen y semejanza de Dios puede significar que los humanos fueron creados con inteligencia, voluntad y emociones, con la capacidad de tomar decisiones. Ahora, el diseño original de Dios es un hombre y una mujer. Si se corrompe ese diseño, el hombre no puede tener comunión con Dios. Tampoco va a poder llenar la tierra y sojuzgarla. Una mujer no puede procrear con otra mujer y un hombre no puede engendrar con otro hombre. Y todo esto vino a raíz del rompimiento de ese diseño original. O sea que las ideas progre y las ideas de ideología de género no son tan nuevas como creemos. Son más viejas de lo que pensamos. Lo que pasa es que ahora se presentan con más descaro que antes. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la anterior, no a la que sigue, sino a la anterior. Ok, está bien. Karina andaba resolviendo un problema técnico acá, entonces, y yo no me percaté de que ella no estaba allá arriba. Muy bien, vamos a dar espacio para que ella regrese. Mientras tanto, vamos a ir conversando sobre la depravación del hombre. ¿De acuerdo? Que luego lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Cuándo ocurre la depravación del hombre? Precisamente cuando el hombre desobedece a Dios y se da cuenta que está desnudo y se avergüenza, y ahí vienen una serie de cosas que, vamos a ver, que vivimos hoy día todos nosotros, ¿verdad? Sí. Ayúdenme con el micrófono por acá. No sé, pero escuché una vez que cuando el hombre pecó, antes de la tierra era planita, regada por los ríos y, ¿verdad?, y todo lo que Dios creó. Pero en el momento en que el hombre pecó, la tierra se convirtió en montañas, en ¿cómo se llama esta cosa? Cañones y todo esto, y se desordenó por completo, pero que era muy planita en aquel entonces. Qué lindo haber vivido, pero no estábamos todavía en ese momento. ¿Será verdad? Bueno, la Biblia no dice nada sobre eso, ¿verdad? Hasta donde yo sé, la tierra es muy parecida a como Dios la creó, ¿verdad? Con toda la belleza que tiene, nada más que toda la naturaleza se corrompió. Dice la Biblia que la creación misma gime, y esto es a causa del pecado del hombre. Ahora, en cuanto a la forma original de la tierra, la Biblia solo dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero no me dice nada más, ¿verdad? Oscuridad, cuando se pone oscuro, qué profunda oscuridad. ¿Acaso va a ser así el infierno? ¿O esto es un prototipo del infierno, lo que yo veo en el volcán? Pero me gusta mucho ir al volcán porque me pongo a analizar aquel cañón tan profundo que hizo ese volcán cuando desapareció el río Sucio, en una sola noche. Una sola noche me pone a mí a pensar, ¿qué poder tiene Dios? ¿Qué poder tiene Dios? Entonces sí he pensado yo, ¿verdad? No, pero a mi manera personal. Bueno, entonces sí, la tierra tuvo que haber sufrido un gran cambio con la caída del hombre. Bueno, sí lo porque sufrió. Porque al caer el hombre cayó también la naturaleza. Sí lo sufrió, la Biblia dice que la tierra produjo cardos y espinos, y por ahí vienen desiertos y otras cosas que posiblemente antes de la creación no estaban, ¿verdad? Antes de la caída, perdón, no estaban. Ahora, en cuanto a los volcanes y todas estas cosas, yo creo que Dios creó la tierra de tal manera que ella pudiera generar ciertas cosas para que el planeta pueda funcionar adecuadamente. Y todas estas son fuerzas de la naturaleza que yo no estoy capacitado para explicar, ¿verdad? Pero
que creo que Dios sabe por qué las creó en su momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a la siguiente y a la siguiente. Vamos a hablar de la depravación del hombre. Dios puso reglas, ¿de acuerdo? Dios puso reglas. Bueno, en realidad puso una regla, ¿verdad? Le dio indicaciones al hombre. ¿Sabían que el hombre no fue puesto en el huerto para descansar y estar ahí jubilado? No, el hombre fue hecho para trabajar. Para que trabajar el huerto, es decir, para que labrara la tierra, para que cosechara su alimento, cuidara de los animales, etcétera, 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 pero con la diferencia que tiene un cuerpo que no se cansaba, tenía un cuerpo que no sufría desgaste como nuestros cuerpos. Pero le puso una condición al hombre y le dijo: de todo árbol que hay en el huerto podés comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Eva le dijo a Adán: viste, no me morí, ¿verdad? Sofi. No es cierto que, a ver, es que sí es cierto que, digamos, Dios le comandó la tierra al hombre, en este caso a Adán y a Eva, digamos, hacer con los animales y con lo que es la naturaleza, lo que él quisiera, pero no es cierto que Dios se lo brindaba, que digamos, cuando el hombre cayó, porque dice un versículo que tú labrarás con el sudor de tu frente y sufrirás literalmente y todo. Entonces yo siento que antes el hombre no como que no cultivaba, no labraba, sino como yo entiendo que Dios se lo daba directamente. Igual creo que pasaba con los animales. Después de que el mundo se corrompió debido al pecado, siento que uno de los cambios era que ya ahora sí tenías que labrar la tierra. No, realmente el hombre fue puesto en el huerto para trabajar. Tenía que labrar el huerto y cosechar su alimento, tenía que cuidarlo y tenía que hacerlo prosperar. Sin embargo, después de que el hombre pecó, tenía que seguir haciendo lo mismo, nada más que en tierras áridas, en lugares más difíciles y en condiciones muchas veces no aptas. Por eso hoy, por ejemplo, nuestros agricultores o no llueve y pierden la cosecha, o llueve más de la cuenta y pierden la cosecha. Y a nosotros se nos encarecen los productos. ¿Culpa de quién? Del pecado del hombre. Por eso hay lugares donde la gente muere de hambre. Por eso hay lugares donde es imposible cosechar. Ya hay lugares en este momento, en este preciso instante en el planeta Tierra, que no son habitables. Y lo fueron hace 50 años. Y la cosa va a ir empeorando, no mejorando. Pero ese es otro mensaje. Bien, vamos a continuar por acá. Entonces Adán y Eva son puestos en el huerto y todo estaba muy bonito hasta que se les ocurre desobedecer a Dios, ¿verdad? En Génesis 3, ellos desobedecen y entonces vienen consecuencias: pérdida de comunión con Dios, influencia negativa en las relaciones humanas. Así comienzan las discusiones entre los seres humanos, y cuando eran solo dos, pues eran entre ellos dos. Pero hoy día, media humanidad, porque si ustedes creen que solo hay guerra en Ucrania y en Israel y Hamas, están equivocados. Hay muchas otras guerras de las cuales no nos damos cuenta, porque simple y sencillamente a ningún gobierno importante, y me refiero a los 5 grandes gobiernos del mundo, les interesan esas guerras. Pero ahí está muriendo más gente que en las guerras que estamos mencionando. Y son quizá más crueles. Entonces, este mundo está en guerra.
Este mundo sufre y es a causa del pecado. Las relaciones entre los hombres se dañaron por causa del pecado. También se conoce el miedo, la vergüenza, la culpa y, como dijimos, perdimos la dignidad con Dios. Dice Romanos 3:10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es la humanidad sin Cristo. Eso somos usted y yo sin Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, entonces en el huerto, Dios llamó al hombre, el hombre se escondió de Dios o pensó que podía esconderse, porque se dio cuenta que estaba desnudo. Dios le preguntó, ¿dónde estás? Luego le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y como consecuencia, perdimos la comunión con Dios, conocimos el miedo, la vergüenza, la culpa y encima perdimos nuestra dignidad. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Vamos claros hasta ahí con la historia de la humanidad? Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la redención del hombre. Llega un momento, y eso no pasó hace poco tiempo, pasó ahí mismo, en que Dios dice, ¿y ahora qué hago con estos dos? ¿Verdad? ¿Ahora qué hago con estos dos? Ya pecaron, están perdidos y están condenados. Estamos tratando de explicarlo en términos humanos. Yo no soy nadie para meterme en la mente de Dios, ¿de acuerdo? Y esto no lo dice la Biblia, simplemente me estoy imaginando lo que sucedía en aquel momento. Porque Dios tenía posibilidades. ¿Podía Dios desechar a Adán y Eva y hacer una nueva creación? Sí, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Y algunos dicen, ¿por qué? Voy a darle la única respuesta que yo considero en ese momento. ¿Por qué si los ángeles que pecaron, cayeron con Satanás, estaban allá con Dios, estaban en su misma presencia, pero fueron expulsados del cielo? Hoy los conocemos como demonios. Y no hubo para ellos oportunidad de arrepentimiento. No hubo para ellos expiación. ¿Por qué para el hombre sí? Alguien respondió una vez que es porque Dios hizo al hombre, Dios hizo a los ángeles para que le sirvan. Específicamente para que le sirvan. Pero hizo al hombre para tener comunión con él. Y amó tanto su creación, y me refiero al hombre, que decidió que solo había una manera de poder restaurar esa comunión, de poder reconciliar al hombre consigo mismo. Vean qué interesante, el hombre peca y se da cuenta que está desnudo y entonces intenta cubrirse. Lo primero que encontró fueron unas hojotas grandes, ¿verdad? Hojas de higuera, y no me imagino qué fue lo que hicieron, pero ellos tejieron hojas de higuera y tratando de vestirse con eso. Y Dios se dio cuenta de que esa cobertura que el hombre había puesto sobre su piel era insuficiente.
como es insuficiente la forma en que usted y yo tratamos de justificarnos cuando metemos la pata, cuando pecamos contra Dios. Y además de pecar contra Dios, pecamos contra alguien más. Y buscamos 1000 justificaciones, pero ninguna es suficiente. El hombre trató de cubrirse, pero no era suficiente. Entonces Dios sacrificó a un inocente, un animalito que no tenía nada que ver en esa historia. Lo sacrificó y de la piel de ese animal les hizo vestiduras que eran mucho más consistentes que simplemente hojas. Y es ahí en Génesis 3:15 cuando el Señor promete que vendría un Salvador. Ahí está la primera promesa de un Salvador. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba diciendo, es imposible que ustedes se justifiquen ante mí. Así que yo los voy a justificar, porque los amo. Y sabemos que fue hace 2000 años que un inocente, un hombre llamado Jesús, murió en la cruz. Y ojo con esto, Dios no murió en la cruz. Dios es eterno, no puede morir. El que murió en la cruz fue un hombre como usted y como yo. Ay, hermano, un hombre como, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, Jesús era un hombre como usted y como yo. Sudaba, se cansaba, necesitaba comer. Y aunque era igual a Dios, decidió voluntariamente poner a un lado su divinidad y vivir en este mundo en las mismas condiciones que lo hacemos usted y yo. Entonces era tentado, sí, en todo, igual que usted y yo, nada más que él nunca cayó en pecado y usted y yo, mejor no cuento. Ese hombre fue el que murió en la cruz, porque fue inocente, nunca pecó contra Dios. Él fue el que murió en la cruz por usted y por mí. Él es el Cordero de Dios que quita, no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a Hebreos 9, 23, 28. Hebreos 9, 23 al 28. Y vamos a quedar bueno, me quedan unos minutos, ¿verdad? Todavía, como ¿cuántos? 10 me quedan, ok. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con la sangre de un animalito. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que mueran a los hombres una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, Cristo vino la primera vez y estaba relacionado con el pecado, sí. ¿Por qué estaba relacionado con el pecado? Porque en la cruz del Calvario Dios cargó sobre Jesucristo los pecados de toda la humanidad. Y si nosotros mismos tenemos cosas que no nos atrevemos a compartir con nadie porque son vergonzosas, ahora imagínense la suma
de todas esas cosas, de todos los miles de millones de personas que han pasado por este mundo, que están y que vendrán. Imagínense todas las atrocidades de la humanidad, y todo eso estaba sobre la espalda de Jesús. Tanto así que el Padre tuvo que dar la espalda porque no podía verlo. Su santidad no le permitía tener tanta maldad en su presencia. Y Jesús, siendo inocente, solo pudo decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Segunda de Corintios 5:18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es más serio de lo que suena, si es que entendemos lo que es el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo vino al mundo para reconciliar al mundo con su Padre Celestial, nos dejó a nosotros aquí para que continuemos con ese ministerio. ¿Con cuál ministerio? Con el mismo ministerio de Jesús, con la única diferencia de que no tenemos que morir en la cruz, porque no podemos. Y si lo hiciéramos, no serviría de nada, porque somos pecadores, no somos inocentes. Pero tenemos la enorme responsabilidad de ir allá afuera y hablarle a todo el que camina por ahí de estas cosas. De contarle esta historia a todos los que están allá afuera, que no han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús. En Costa Rica se estima que hay un 25-30% de creyentes, o por lo menos de gente que asiste a una iglesia cristiana. Ahora, ¿sabemos cuántos de esos que asisten a la iglesia cristiana son hijos de Dios? Porque la salvación no se hereda. Mis hijos no pueden ser salvos porque yo sea salvo, menos mis nietos. Entonces no es por crecer en una iglesia, no es por ser hijo de pastor, no es por ser predicador, es por arrepentirse, reconocer su pecado delante de Dios y con un arrepentimiento sincero pedir a Dios perdón por haber ofendido su santidad. Y es con agradecimiento por lo que Él hizo a causa de mi pecado, de su pecado. El ministerio de la reconciliación implica que usted y yo fuimos comisionados por Dios, no los misioneros. Ellos sí, pero no solo ellos. No los pastores, ellos sí, pero no solo ellos. No los evangelistas, ellos sí, pero no solo ellos. Sino que usted y yo, cristianos comunes y corrientes, para Dios no somos ni tan comunes ni tan corrientes. Somos las personas sobre las cuales Dios puso la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe cuál es el problema? Que no lo estamos haciendo. Ay, hermano, ¿cómo usted dice esto? ¡Qué bárbaro! Pues si lo estuviéramos haciendo, tendríamos que hacer 5 cultos por semana, 5 cultos por día de la semana en este templo. Porque no cabría la gente. Pero no lo estamos haciendo. Y algunos intentan hacerlo. No me meto en esa colada. Y lo hacen de corazón. Y otros también lo intentamos. Pero resulta que cuando vamos con el mensaje, la gente no puede creerlo. ¿Cómo no pueden creerlo? No pueden creerlo. Porque algunas de nuestras vidas contradicen el mensaje que les estamos llevando. ¿Cómo le puedo decir al vecino que Dios le ama
Si ayer porque su gato anduvo sobre mi carro le pegué 4 gritos. ¿Quieren que siga sacando mis trapitos sucios? ¿Verdad que no? No nos gusta. Bueno, pues lo que demanda el Ministerio de la Reconciliación es una vida santa, una vida separada para Dios, una vida que le muestre a los demás que Jesucristo vive su vida en mí. Continuamos la próxima semana. Gracias, mi hermano. Ahora vamos a pedirle a mis hermanos diáconos que pasen para recoger los diezmos y las ofrendas. Amado Señor, en esta mañana te damos las gracias